conciencia colectiva histórica alejada en mucho de la verdad. Para ello se necesita el auxilio de muchas ciencias y la participación de variados profesionales de distintas disciplinas. En el Perú hemos vivido en un mundo imaginario, sutil como las pompas de jabón que evocaba el poeta español Antonio Machado, o el que inundaba los poemas de José María Eguren, labrados en su casa de la plazuela de San Francisco de Barranco. Ese mundo imaginario, aplicado a nuestra historia, nos ha llevado a tejer episodios muy trastocados. En un país tan antiguo y rico en su pasado, se ha venido enseñando una historia copiada de otras realidades. Muchos escritos sobre temas históricos del Perú copiaron o se inspiraron en ópticas que podrían corresponder a otros países, pero no al nuestro. Se dirigió la mirada hacia Buenos Aires, Santiago de Chile, Caracas o Santa Fe de Bogotá. Se echó tierra sobre la Constitución de Cádiz, más conocida como la PEPA, la primera constitución que tuvimos en el Perú. Se rompieron lazos con otras regiones del mundo y se derrumbó el edificio integrador de varios siglos de existencia y que en nuestros días se pretende reconstruir venciendo muchas dificultades que en épocas pasadas nuestros gobernantes se empeñaron en sembrar, muchas veces por ideales de caudillismo. Si hacemos un balance de la independencia del Perú, tenemos que empezar felicitando a quienes se empeñan en descubrir la verdad. Alfonso Quirós, historiador recientemente desaparecido, en su libro Historia de la corrupción en el Perú, demostró cómo esa corrupción en nuestro país ha dejado huellas de prácticas corruptas, por lo menos a partir del siglo XVIII. Si las hubo antes, que es lo más probable, falta realizar y profundizar en nuevas investigaciones. Baste recordar cómo sucumbieron a la tentación los virreyes Amat y Abascal, así como el brigadier Pumacahua, José de San Martín, Simón Bolívar, Lord Cochrane. La lista es bastante larga. Poco interés ha habido para quitar los velos de la historia de la población afroperuana. Los vaivenes de su libertad en tiempos de la independencia, cuando cesaron de ser esclavos, para volver a serlo en la época de Bolívar. Ni siquiera el decreto de Huancayo, suscrito por Ramón Castilla, fue integrador, pues en su segundo artículo exceptúa de la manumisión a los esclavos partidarios de Echenique. Esa segunda parte del decreto de Huancayo lamentablemente parece tener muy pocos lectores. Se siguió pagando el llamado tributo indígena, del cual estaban exceptuados los caciques, que a su vez eran los encargados de recolectarlo. Poco o nada se dice de esta situación. Varias veces fue abolido desde la Constitución de Cádiz y revivido varias veces en los primeros años de la República. El uso del quechua
fue anunciado por el primer Congreso Constituyente del Perú. Se dispuso que todas las leyes serían publicadas en esa lengua, promesa que quedó en el depósito de letras muertas que caracterizan a nuestro país. Triste esta historia que fue seguida por la importación de canacas de la isla de Pascua, donde en una oportunidad, con ocasión de una visita que hice a la isla de Pascua, me encontré aquí con el señor Moisés Humala y su distinguida esposa, presentes aquí en este auditorio. También la historia de los culíes de origen chino es sumamente triste, importados en su gran mayoría de Macao. Y larga es la lista de personajes ilustres de nuestra historia que se dedicaron a ese trabajo de la trata de personas. Raúl Chanamé, en La República Inconclusa, aborda muchos temas con excelente manejo de la lengua y con muy buen criterio, con muy buen sentido crítico. El autor recurre a fuentes primarias y secundarias y difunde documentos prácticamente desconocidos, lo que lo convierte, de hecho, en una fuente de consulta muy importante. Mención especial merece la reproducción de documentos de la época en que Guillermo Billinghurst fue presidente de la República. El lector tiene así valiosas fuentes de información que le permiten tener una visión más diáfana de ese singular jefe de Estado que tuvo el Perú y a quien el pueblo bautizó con el nombre de Pan Grande. Sorprende así comprobar que muchos de los problemas que afrontamos en los momentos actuales ya se presentaban hace poco más de una centuria. El doctor Chanamé, al hablar de la rebelión de Pumacahua, afirma que, y lo cito, descifrar la crisis de la emancipación es ardua tarea. Comprender la confusión de Pumacahua exige una serena reflexión. Y esta frase me trae a la memoria una verificación importante que hice hace 2 años en el Museo de Cela, en la ciudad de Tacna, antes conocida como San Pedro de Tacna. Ahí se conservan unos manuscritos de Cela, tenido como el autor del primer grito de independencia en el Perú. Ahí en esos documentos, don Francisco de Cela y Arizaga reitera su fidelidad, y lo cito textualmente, a nuestro bien amado rey don Fernando VII, a quien Dios guarde muchos años. Se cierran las comillas. La lectura total del texto nos revela a un peruano realista, fiel al monarca preso en Bayona por Napoleón y por quien pide sea puesto en libertad. Así como en este caso, nuestra historia debe ser revisada. A casi 2 siglos de la proclamación de la independencia por el Cabildo de Lima, el 15 de julio de 1821, y de la proclamación hecha por el general don José de San Martín 13 días más tarde, hay mucho pan que rebanar para recibir la herencia prístina de nuestra historia. Mientras no conozcamos la verdadera historia del Perú, no sabremos a cabalidad quiénes somos, qué queremos y hacia dónde nos encaminamos. Al reiterar mis felicitaciones al doctor Chanamé Orbe, yo lo invito a escribir un libro más, o, mejor dicho, muchos libros más,
y hasta me permito sugerirle el título de uno de ellos: La independencia inconclusa. Muchas gracias. Muchas gracias, señor embajador Juan Álvarez Vita, representante de la Asociación Bicentenario 2021. Seguidamente, señoras y señores, recibimos al señor presidente del Tribunal Constitucional, también presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional, doctor Ernesto Blume Fortini. Señora congresista de la República, Milagros Takayama Jiménez. Señor presidente encargado del Jurado Nacional de Elecciones, Ezequiel Chávarri Correa. Señor doctor Francisco Tábara Córdoba, vocal de la Corte Suprema de la República del Perú. Señor doctor Raúl Chanamé Orbe, miembro del Jurado Nacional de Elecciones, académico de nota y autor de este libro que hoy presentamos, La República Inconclusa. Señora doctora María Portocarrero Zamora, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima. Señor embajador Juan Álvarez Vita, miembro de la Asociación del Bicentenario. En primer lugar, expreso mi agradecimiento al autor por haberme escogido para hacer algunos comentarios con motivo de la presentación de esta cuarta edición de esta magnífica obra titulada La República Inconclusa. Además, mi profunda satisfacción por tener la oportunidad de hacer algunas reflexiones en esta oportunidad respecto a un problema capital en la historia republicana del Perú, que es reflexionar sobre cómo nos hemos forjado y nos seguimos forjando como Estado-nación. Enrique Bernales Ballesteros sostiene que el Perú es todavía un Estado-nación en formación. Y ello se debe, entre otras razones, en que después del triunfo del liberalismo se produjo una ola libertaria que corrió como reguero de pólvora en toda la América nuestra. Y sostiene Enrique Bernales Ballesteros que en realidad nosotros nos forjamos como Estado-nación en un corto periodo, entre 1780, revolución de José Gabriel Condorcanqui, y la emancipación ocurrida en 1821. Mientras que los estados europeos se forjaron a través de un largo camino, y cuando ya en las colectividades respectivas se había formado una conciencia unánime y consolidada de querer ser Estado-nación. Esto no ocurrió en el Perú. Y lo dice el célebre Jorge Basadre. Desde el nacimiento de la República se presentaron una serie de elementos, en muchos casos contradictorios, que revelaban la existencia de fuerzas centrífugas y centrípetas que no definían exactamente y consolidadamente el querer ser un Estado-nación y la forma de adoptar o que había que adoptar para nuestro nacimiento republicano. Y esto nos debe llevar a una gran reflexión, dentro de la cual encaja esta magnífica obra, que no solamente contiene un importante material informativo sobre los orígenes de la República Peruana, sino un
más trascendente material reflexivo. Porque en esta obra, a partir de un análisis del constitucionalismo pre-republicano, desde la óptica de ver cómo, a manera de una utopía, se veía la forja de este Estado-nación, y pasando por una serie de dolencias de esta república alboral, nacida en 1821, estas utopías que él denomina, bajo estas denominaciones, república práctica, república tutelada, república inconclusa. Luego da nacimiento a una república que adolecía de elementos muy preocupantes, como por ejemplo, no existía realmente una ciudadanía en términos generales. Habían ciudadanos, sí, pero pocos ciudadanos en relación con la gran cantidad de población, porque se exigían una serie de requisitos para el ejercicio de la ciudadanía. Y en las primeras elecciones no pasaban de 1000 los electores. Luego, una república sin democracia, porque nacíamos dentro de vicisitudes muy complicadas, al punto que prácticamente un siglo después, en los albores del siglo XX, don Manuel Vicente Villarán, el gran jurista del siglo XX, sentenciaba: el Perú ha vivido haciendo y deshaciendo constituciones. Cuando en ese momento teníamos prácticamente 10 constituciones, y sin embargo después de esa frase de Villarán la historia ha continuado y hoy tenemos 12 constituciones, desde la de 1823, 26, 28, 34, 39, 56, 60, 67 en el siglo XIX, y luego la Constitución del 20, la del 33, la del 79 y la del 93 en el siglo XX. Es decir, un país que ha vivido entre democracia y dictadura, cuyos periodos democráticos y de respeto a la voluntad popular han sido relativamente escasos. Y entonces, a partir de esta constatación, Raúl Chanamé, con una visión muy profunda y muy comprometida con el Perú, habla de algunas dimensiones constitucionales, de la dimensión histórica, de la Constitución y la realidad, de la Constitución y la cultura, de la Constitución y la democracia, de la Constitución y la República, para apuntar que el tema del desarrollo del Perú y su consolidación no es en esencia un tema constitucional, sino más bien un tema de compromiso y de hacer carne y de hacer en cada peruano un convencido y un portaestandarte de su forma de Estado-nación, en el fondo, sin decirlo expresamente, apuntando hacia la creación de un auténtico sentimiento constitucional, que el célebre Karl Lowenstein señaló como un elemento esencial para la existencia de la democracia y la vigencia del Estado constitucional, y que en España Pablo Lucas Verdú reprodujo en muchas ocasiones, y aquí en el Perú don Valentín Paniagua Corazao, ese gran personaje de nuestra historia, expresidente de la República, repetía muchas veces: sin sentimiento constitucional no se consolida el Estado-nación. Entonces, este libro nos brinda una oportunidad, primero, de informarnos y después de reflexionar y formarnos en esta conciencia que debemos tener de querer ser Estado-nación y de asumir un sentimiento constitucional. Dentro de este marco, pareciera que el panorama es sombrío. Sin embargo, yo soy de los pocos optimistas. Y con esto termino. Yo creo que dentro de todas las coyunturas y las vicisitudes que hemos vivido y que vivimos en el Perú, hoy presenciamos y vivimos
un momento histórico. Ese momento histórico significa y se traduce en 23 años de democracia, 23 años de Estado constitucional, 23 años en que la voluntad del pueblo ha sido respetada. Y en estos 23 años se han sucedido 7 presidentes de la República. Y lo más importante, se han sucedido siguiendo el hilo constitucional. Desde el segundo gobierno del presidente Alberto Fujimori, el gobierno transitorio de don Valentín Paniagua, el gobierno del presidente Alejandro Toledo, el gobierno del presidente Alan García, del presidente Ollantumala, del señor Kuczynski y recientemente del presidente Martín Vizcarra. Eso es inédito en la historia nacional y de eso tenemos que tomar conciencia y sobre todo la juventud, porque muchos de los presentes, cuando teníamos la edad de algunos jóvenes que están acá, vivíamos en dictadura. En lo particular me tocó ser un estudiante universitario y presenciar cómo el 3 de octubre de 1968 se derrocaba al presidente Fernando Belaúnde Terry. Y viví 12 años de oscurantismo que hoy los jóvenes no están viviendo. Por eso siempre a mis alumnos de pregrado les digo, sean conscientes del privilegio que hoy tienen de haber nacido, crecido y vivir en democracia. Entonces, este es un libro que no solamente contiene valiosos documentos, valiosas reflexiones de orden histórico, sino es un libro que a pesar de tener una visión histórica, tiene una visión a futuro, porque nos permite afincar y fortalecer nuestra reflexión por un Perú auténticamente democrático, un Estado constitucional. Y lo que hay que considerar en forma muy seria en este país es que debemos constitucionalizarnos y debemos institucionalizarnos. Estamos viviendo en democracia, es cierto, en libertad, es cierto, pero a veces yo me preocupo cuando veo cómo la coyuntura y la circunstancia del momento nos hace olvidar que lo más importante es fortalecer la institucionalidad. Y en eso debemos poner atención. Este libro, en consecuencia, es una reflexión muy grande, muy seria, muy comprometida de ese Perú que estamos forjando. Y ese Perú que hoy se acerca a los 200 años de vida republicana y que debe ser armónico con los ideales de nuestros precursores, de nuestros fundadores y de tantos patriotas que han trabajado por nuestra independencia, por nuestra democracia. Yo le reitero mi felicitación a mi directo amigo y colega Raúl Chanamé Orbe por este trabajo y lo insto a que continúe con estas reflexiones. El Perú necesita muchos insumos para que la historia no se vuelva a repetir y esta democracia no solamente se consolide, sino se fortalezca y perdure para siempre. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional y también presidente de la Asociación Peruana de Derecho Constitucional. Seguidamente, también para los comentarios, el doctor Francisco Tábara Córdoba, vocal supremo de la Corte Suprema de Justicia de la República, moderador y miembro de la Asociación Bicentenario 2021. Doctor Tábara, por favor. Buenas noches con todas y con todos. Señora Milagros Takayama Jiménez, congresista de la República, doctor Raúl Chanamé Orbe, magistrado del Jurado Nacional de Elecciones y autor del libro que se presenta hoy día.
doctor Ernesto Blume Fortini, presidente del Tribunal Constitucional, doctor Ezequiel Chávarri Correa, presidente encargado del Jurado Nacional de Elecciones, doctora María Elena Portocarrero, decana del Ilustre Colegio de Abogados de Lima, embajador Juan Álvarez Vita, representante de la Asociación Bicentenario, distinguidas personalidades, calificado auditorio, señoras y señores todos. Realmente es un honor para mí participar en este importante evento académico. Digo que es un honor, primero, por la importancia del libro que presentamos hoy día, La República Inconclusa, del doctor Raúl Chanamé Orbe, por el escenario que nos acoge, que es el Congreso de la República, y en específico el Salón Raúl Porra Barrenechea, y también por compartir la mesa con distinguidas personalidades. En la aldea global contemporánea de la que tanto nos hablaba Marshall McLuhan, ahí se refería él a la crisis del libro que había sido consecuencia del avance de las tecnologías de la información. Y resulta sorprendente que un libro, que un texto de historia tenga inusitado éxito como lo tiene desde la primera edición el libro que presentamos hoy día. Pero este libro vasto, erudito, cargado de información como este alcance relativamente en tiempo relativamente corto, 6 años, la 4ª edición, es algo que debe destacarse. ¿En qué contexto aparece este libro? En vísperas con motivo del próximo bicentenario de la independencia nacional. Desde un enfoque histórico tenemos libros que han aparecido poco a poco, por ejemplo Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, prólogo, ideólogo y promotor de la independencia hispanoamericana, de Javier de Belaúnde Ruiz Somocurcio. Tenemos también Justicia sin crueldad, cartas inéditas del mismo autor, de Javier de Belaúnde Ruiz Somocurcio. Luego Francisco Javier de Luna Pizarro, parlamentario y primer presidente del Congreso peruano, de Carmen Villanueva. Tenemos Profecía y Patria en la historia del Perú, de David Abreidin. También Bicentenario de la Independencia del Perú, tomo 1 de Augusto Tamayo, por mencionar solamente los libros del Fondo Editorial del Congreso de la República, muy prestigioso por cierto. Y en el plano constitucional, permítame, doctor Blume, resaltar aquí la labor del Centro de Estudios Constitucionales, que ha venido publicando textos clásicos del derecho peruano, como parte de la Biblioteca Constitucional del Bicentenario, entre los que figuran Derecho Político General de José María Quimper, la Constitución Peruana Comentada de Luis Felipe Villarán, Curso de Derecho Constitucional de José Silva Santisteban, así como la primera edición facsimilar de las Constituciones, un precioso libro realmente de colección. Y también, obviamente, breves nociones de la ciencia constitucional de Felipe Macías, editado también por el Fondo Editorial del Congreso de la República. Y quiero aquí también destacar que este empeño, o similar empeño, está desarrollado por el Fondo Editorial del Jurado Nacional de Elecciones, perdone la falta de sencillez, pero fue creado en mi gestión y en 2 años y medio publicamos 45 libros. De estos libros, y esta continúa la gestión del doctor Ticona y del doctor Chávarri, aquí publicamos El voto en la historia del Perú, o La historia del voto del Perú, La historia de las elecciones parlamentarias, Historia de las elecciones presidenciales, y un libro muy importante también, la 3ª edición del libro de Domingo García Belaúnde, Historia de las Constituciones del Perú. ¿Y por qué digo que es importante? Porque creo que estos 3 libros, el libro que presentamos hoy día, La República Inconclusa, el libro de Domingo García Belaúnde y el libro del Centro de Estudios Constitucionales del TCE, completan una trilogía idónea, inseparable, yo creo que imprescindible para alguien que quiera entrarse en estos temas. Es en este valioso contexto que destacamos la aparición de La República Inconclusa. El libro, que forma parte de la Biblioteca Bicentenario, tiene un título cargado de significados, lleno de sugestivas insinuaciones, que resulta casi poético, metafórico, o tal vez que describa la cruda realidad. Y también el título es motivador.
La República Inconclusa nos anuncia ya desde su título una crítica histórica a